Era una tarde de diciembre en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, donde las lámparas de cristal brillaban sobre impecables manteles blancos. Alejandro Ferrer, de 34 años, heredero de uno de los mayores imperios españoles de moda y lujo con un patrimonio familiar de 200 millones de euros, oyó algo que lo hizo detenerse en medio del salón. Una joven camarera de cabello castaño recogido en una trenza, con un sencillo uniforme verde oliva y un delantal beige, servía café a una elegante dama mayor de cabello gris y collar de perlas. Hablaba en un español puro con un acento que Alejandro reconoció de inmediato. Era el dialecto específico de su pueblo natal, Montoro, en Andalucía, un lugar tan pequeño que apenas aparece en los mapas. La dama mayor resultó ser la madre de la camarera, una mujer que emigró a Madrid hacía 40 años. Su conversación era tan cálida, llena de amor y expresiones típicas andaluzas que solo se oyen en las cocinas de las abuelas, que el tiempo alrededor de Alejandro pareció detenerse. Se quedó paralizado, mirando a esa joven mujer que servía café por un salario mínimo, pero que hablaba la lengua de su infancia con una pureza que no había oído desde la muerte de su madre hacía 10 años. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, Alejandro comprendió. Esa desconocida acababa de robarle el corazón, sin siquiera saber quién era él. Alejandro Ferrer nació en una de las familias más ricas e influyentes de España, herederos de un imperio del lujo con marcas de moda mundialmente conocidas, hoteles de 5 estrellas y viñedos en Andalucía, que producen vinos de élite. Su padre, el legendario Víctor Ferrer, lo creó todo de la nada. De un pequeño taller de costura en Sevilla, abierto por su abuelo tras la guerra, surgió un conglomerado global valorado en más de 2.000 millones de euros. Alejandro creció en la opulencia y los privilegios, pero siempre sintió una profunda soledad. Todos a su alrededor querían algo de su nombre o de su fortuna. La única persona que lo amó incondicionalmente fue su madre, Lucía. Su muerte prematura por una enfermedad cardíaca, cuando él tenía 24 años, dejó un vacío que ni el dinero ni el éxito pudieron llenar. Lucía era una chica sencilla de Montoro, un pueblecito con 1000 habitantes, murallas medievales, olivares y viñedos. Víctor la conoció por casualidad en su juventud y se enamoró para siempre, a pesar de sus orígenes humildes. Su amor fue para Alejandro el ideal, verdadero, sin cálculos. Guardaba recuerdos de las tardes en la cocina, donde su madre cantaba canciones andaluzas y amasaba la masa según recetas familiares centenarias. Ahora, a los 34 años, Alejandro dirigía con seguridad el imperio, pero su vida personal seguía siendo un desierto. Las mujeres hermosas lo decepcionaban rápidamente por su superficialidad. Había volado a Madrid para cerrar la compra de una cadena de hoteles boutique y entró en el restaurante del barrio de Salamanca simplemente por una buena cocina mediterránea. No sospechaba que ese almuerzo lo cambiaría todo. Elena Morales, de 28 años, llevaba 3 años trabajando allí como camarera y soñaba con abrir su propia pequeña taberna con platos tradicionales andaluces, que su madre le había enseñado desde niña en su modesto piso de lavapiés. La madre de Elena, Isabel, dejó Andalucía por Madrid hacía 40 años, con 20 años y ya embarazada, huyendo de una situación complicada en Montoro. Criaba sola a su hija, trabajando de costurera, limpiadora, cocinera, de lo que fuera con tal de alimentarla. Nunca contó quién era el padre del niño, repitiendo que era un capítulo cerrado. Elena creció hablando en casa con acento andaluz como si fuera su lengua materna, memorizando recetas de abuelas que Isabel preparaba los domingos. Pasaba horas escuchando historias de las colinas doradas de Andalucía, los cipreses y el cielo azul, soñando con verlo todo algún día con sus propios ojos, aunque nunca había salido de Madrid. Para ella, la cocina andaluza era el vínculo con sus raíces, con la cultura que corría por sus venas. A los 28 años, Elena aún vivía con su madre en el mismo piso de lavapiés, haciendo turnos largos para pagar las facturas y ahorrar para su sueño. A Isabel acababa de cumplirle 60 años, y los problemas de salud preocupaban a su hija. Aquella tarde de miércoles, Elena llevó a su madre al restaurante para un almuerzo especial, para distraerla de las preocupaciones. El jefe le permitió atenderla personalmente. Mientras servía el café y hablaban de los análisis médicos, Elena sintió una mirada intensa que le erizó la piel. Alzó los ojos. Un hombre increíblemente atractivo, con traje azul oscuro, la observaba desde el otro lado del salón con una expresión que la hizo sonrojarse. Alejandro se quedó helado, el corazón le latía en las sienes. Había oído el dialecto exacto de Montoro, el pueblo natal de su madre, donde pasaba los veranos con sus abuelos entre murallas y colinas. Aquellas expresiones, aquella musicalidad, no las había oído desde la muerte de Lucía hacía 10 años. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a la mesa, se disculpó y preguntó si eran de Montoro. Isabel lo miró sorprendida, una sorpresa que pronto se transformó en una mezcla compleja de reconocimiento y miedo.
Elena respondió cortésmente, sí, su madre nació allí hacía 60 años, pero vivía en Madrid desde hacía 4 décadas. Le preguntó cómo conocía un lugar tan pequeño. Alejandro contó, su madre también era de allí, había pasado los veranos de su infancia con sus abuelos entre las murallas y las colinas. Hacía mucho que no oía ese acento, le había devuelto tantos recuerdos. La conversación se prolongó durante 1 hora. Alejandro se sentó sin ser invitado, pero nadie protestó. Hablaron de Montoro, de las tradiciones, los platos, las fiestas. Alejandro compartía recuerdos, y escuchaba atentamente. Notó que Isabel lo miraba con creciente inquietud, como si viera un fantasma del pasado enterrado bajo 40 años de silencio. Su mirada, mezcla de reconocimiento, miedo y dolor, le provocaba escalofríos. Aquella noche, al volver a casa, Isabel, temblando y llorando, pidió a su hija que se sentara. Era hora de contar lo que había callado durante 40 años. Elena nunca había visto a su madre tan vulnerable. Isabel empezó. A los 20 años trabajaba de ayudante de cocina en la villa de la familia más rica de Montoro, los Ferrer, que pasaban allí los veranos lejos de Sevilla. ¿Te gusta la historia? Deja un like y suscríbete. Seguimos. La joven e ingenua Isabel se enamoró del hijo mayor de la familia, el guapo Víctor de 25 años. Él le prometió amor eterno, la sedujo en secreto entre los viñedos, juró encontrar la forma de estar juntos a pesar del abismo social en la conservadora España de los 80. Cuando se quedó embarazada, corrió a él, creyendo en sus promesas. Pero Víctor ya estaba comprometido con Lucía, una chica de buena familia de Montoro elegida por sus padres. Él, fríamente, le dio dinero, le ordenó desaparecer antes del escándalo, y amenazó con arruinar la vida de sus seres queridos. Asustada, Isabel tomó el dinero y se marchó a Madrid para empezar de cero con el niño. Elena escuchaba, con el corazón latiéndole fuerte. El hombre del restaurante, Alejandro Ferrer, era su medio hermano, hijo del mismo padre. Alejandro no podía sacar a Elena de su cabeza, su acento, su sonrisa, algo más profundo que la atracción física. Volvía al restaurante día tras día, inventando excusas para quedarse y hablar con ella. Empezó a soñar con un futuro juntos, a imaginar presentársela a su padre. Pero una semana después, Elena, pálida, le pidió quedar en una cafetería. Tenía que contarle algo que lo cambiaría todo. 3 horas de conversación destruyeron su mundo. El padre, su ídolo de honestidad, había abandonado a una amante embarazada, pagándole para que callara. La mujer de la que se había enamorado era su hermana. Alejandro salió como si la tierra se hubiera hundido bajo sus pies. Pero comprendió, tenía una hermana que había crecido en la necesidad solo por haber nacido al otro lado de la mentira de su padre. Estaba obligado a repararlo. 2 semanas después, en la finca familiar cerca de Sevilla, Alejandro enfrentó a Víctor, de 75 años, junto a Elena e Isabel. Al principio lo negó, luego lo llamó un error de juventud. La prueba de ADN lo quebró, se derrumbó en el sillón, cubriéndose el rostro. Víctor confesó, nunca olvidó a Isabel ni a su hija, vivió con la culpa, pero la cobardía venció. Amó a Lucía, pero una parte de su corazón se quedó en aquellas noches entre los viñedos. Cada día pensaba en la niña que no conoció. El perdón no llegó de inmediato, había demasiado dolor acumulado en 40 años, pero empezó el camino hacia la reconciliación. 1 año después, Elena fue reconocida oficialmente como hija de Víctor. Aunque rechazó el dinero, solo quería la familia. Alejandro ganó no un romance, sino algo más valioso. Una hermana que compartía el amor por la cocina andaluza y las tradiciones transmitidas por Lucía e Isabel de forma independiente. Isabel volvió a Montoro, y se reconcilió con su pasado. Víctor creó un fondo para ellas e incluyó a Elena en su testamento. Elena abrió la taberna, da Isabel, en Malasaña. Platos andaluces, fotos de Montoro y de la familia en las paredes. Alejandro va no por negocios, sino a comer con su hermana, a hablar de recuerdos compartidos y a construir la relación fraternal que les robaron durante décadas. Sentado entre aromas de salsa de tomate y acento andaluz, piensa en su madre. Ella habría adorado a Elena. A veces, las tragedias más duras se convierten en bendiciones si hay valor para enfrentar la verdad y perdonar. Esta historia nos recuerda, la familia no es solo la sangre, sino lo que construimos con amor y perdón. Los secretos salen a la luz, los encuentros casuales cambian vidas. Deja una señal si has llegado hasta el final. Ahora esta historia vive también en ti, sobre hermanos que se encontraron a pesar del destino, sobre madres que guardaron secretos por sus hijos, sobre padres que comprendieron demasiado tarde que el dinero no compra el perdón, y sobre un amor que llegó con una simple conversación en un restaurante de Madrid.